de la clase. No es lo mismo. Claro, sí. Por ejemplo, así como dentro de la moneda había varias líneas, unas que serían al fin de socialistas, otras que serían al doctor al defensor, otras que serían al vecino, otras que serían a Walter de Arte. En la Falange hubo para mí una línea la preponderante, la más importante y además la más auténtica, que fue la de Oscar González, asesinado el 19 de abril de 1919. A posterior la Falange entra en un, podríamos decir, se extravía la Falange a posterior de 1959 como un número de errores a través de Mario Gutiérrez Gutiérrez, a través de los procesos que tuvo, con los cuales yo personalmente no me identifico, pero sí me identifico con la línea de la Falange que va de 1937 desde su fundación de agosto hasta la muerte de la ¿Cuál es la ideología de tu partido? Como siempre se decía, no buscamos a la vez que en lo religioso tiene una convicción católica, en lo político tiene una convicción nacionalista, una visión nacionalista que propende al Estado Nacional contra el Estado plurinacional, una visión demócrata cristiana, lo decíamos, nosotros somos demócratas cristianos, por eso coincidimos con el Partido Demócrata Cristiano, una visión demócrata cristiana del hombre, de la vida y del mundo, una economía diferente a la marxista, una economía diferente a la capitalista, una economía más bien basada en la doctrina social de la Iglesia Católica, todos como demócratas cristianos, expresada sobre todo en los estudios de Gilbert Clark Chesterton, que estudiaba el utilismo, una ideología además que propende, por ejemplo, no a crear un parlamento o una asamblea, un parlamento liberal o una asamblea plurinacional como actualmente la tenemos, sino que tiende a crear una cámara política y una cámara funcional. Es decir, la ideología de este hombre es bastante amplia y tiene... Pero tú puedes cambiar en aquello porque ahorita estamos nosotros en un Estado laico, ¿no? Donde no hay políticas, obviamente el Estado o la Iglesia no puede intervenir en políticas públicas en el Estado. Entonces, si tú vas a hacer un poco, digamos, puedes cambiar aquellas políticas que tienen que ver obviamente con tu religión, o sea, siempre va a empezar con la religión. ¿Qué te aporta la religión? La religión te aporta una vez. ¿Cómo se definía la religión? La religión es el conjunto de derechos de la persona que debe a Dios, ¿cierto? Ya, y eso está dentro del ámbito personal. Vivimos en un estado laico, correcto, no vamos a pensar aquí en un estado confesional católico, no, absurdo, no sirve, no estamos en aquellos tiempos. Pero ¿qué te aporta la religión así como personas? Valores, un esquema, te aporta principios, y son esos principios que nosotros consideramos que son muy irrespetables, precisamente lo que intentamos hacer prevalecer desde el Estado. Porque el día de hoy, con todo ese multiculturalismo, con todo ese neomarxismo que se practica desde las sedes del gobierno, nos han metido principios y valores que no generan formas buenas de convivencia, sino que nos enfrentan y eso es lo que es. Pero además, la gente que gobierna carece de principios y de valores. ¿Por qué? Porque lo que va proclamando no lo va haciendo en la práctica, y eso es precisamente lo que nosotros queremos ir a cambiar, porque lo que nosotros ofrecemos no solamente son propuestas desde el punto de vista tangible, material, sino que además ofrecemos una nueva manera de hacer política, una nueva acción, una nueva conducta al momento de hacer política. Muy bien, estas preguntas, tomando en cuenta que en nuestro país se ha aumentado el tema de los feminicidios, de la violencia sexual. Bolivia ocupa el segundo lugar después de Haití de los índices de muerte por feminicidios y de abuso en tema sexual. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo enfocarías tú esta problemática que es tan grande que nos afecta, por supuesto, a todas las mujeres y creo que a todas las familias? Porque una mujer que es asesinada, es ultrajada, obviamente es el pilar a veces de la formación de los hijos. Debería ser a lo mismo con el padre, pero a veces la mujer es la que siente más. Entonces ahí como que la familia se va un poco deteriorando. ¿Cómo enfocarías tú hacer tu propuesta para frenar los feminicidios, los hechos de violencia y violación? Mira, querida señora, yo no creo que el día de hoy se hayan implementado, sino que el día de hoy son más conocidos y se les toma más atención a los temas. Porque antes muchos de estos hechos de criminalidad sucedían en el área rural, pero los medios comunicativos no llegaban hasta ahí, por lo tanto no pudieron lograr conocernos, ¿no? Y la gente además no le ponía tanta atención a estos temas. Mira, el tema de la criminalidad se da o es producto de un sinnúmero de factores. Tiene mucho que ver la producción civil, y las telenovelas previas que se consumían muchas personas. Yo a veces por ver la peluquería veo como la gente muy atentamente ve las telenovelas de la televisión y aquello altera precisamente el sistema de valores de la gente, altera la conducta de las personas. Otro origen de la criminalidad de la delincuencia precisamente que te incita a una violencia brutal, que es también el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico
narcotráfico ha encendido una pólvora que genera violencia en este país, que se necesita. Muchos, por ejemplo, en Santa Cruz, alrededor de 5 o 6 crímenes diarios que existen en Santa Cruz, de los cuales por lo menos 3 o 4 son ajustes de cuenta que tienen que ver con el narcotráfico. Y otro de las causas también en Santa Cruz y en otros departamentos de Bolivia es también el tema del machismo y del sistema patriarcal en que vivimos, ¿no? Porque el hombre se cree que es dueño de la mujer, ¿no? Entonces si la mujer habla por teléfono vienen los celos y ahí ya ni siquiera le hace escándalo, ya la cuchilla y la mata. Entonces podríamos cambiar ese sistema patriarcal y machismo. De hecho que sí, mira, ¿por qué la persona se anima a matar a otra persona? Porque no está por parte de una falta de respeto a la persona, pero también porque la persona no es consciente de la dureza de las penas que podría llegar a tener, y es que en realidad las penas no son duras en nuestro país. En realidad es otra de las soluciones. Como te voy dando varias soluciones, ¿cierto? Los medios de comunicación que influyen demasiado, que penetran demasiado en la conciencia de las personas, hay que controlarlos, ¿cierto? Por otro lado, hay que controlar los focos que generan criminalidad, como el narcotráfico, ¿no es cierto? Y el descontrol precisamente de una economía en la sociedad. Hay que ver también el tema del endurecer las penas, porque muchos de estos delincuentes entran a la cárcel y de poco tiempo están afuera, ¿no es cierto? Yo precisamente dentro de las propuestas que tengo es de llevar al Parlamento la posibilidad de endurecer las penas, para que los delincuentes entren a la cárcel y entren por más tiempo de lo que está previsto. Por su posibilidad también lo dijo, hay que hacer una sumatoria de las penas para poder sumar además la condena, ¿ya? Pero endurecer las penas y hacerlos trabajar. Yo el otro día irónicamente decía, si el delincuente sabe que ingresando a una cárcel lo van a hacer trabajar, le van a obligar al trabajo, va a pensar incluso 2 veces antes de cometer su fechoría o su delito, ¿no es cierto? Entonces hay que endurecer las penas. Ahora, vivimos que en un sistema patriarcal, en un sistema donde hay mucho machismo. Sí, pero hay que tener mucho cuidado también con esto, porque al machismo se está empezando a contraponer un feminismo exacerbado, un feminismo que también es violento, queridas feministas. Hay que moderarse, hay que moderar a los machistas, hay que ubicarlos a los machistas, hay que ponerlos en su lugar a los machistas, pero no como respuesta al machismo se debe empezar a generar un feminismo exacerbado, brutal, radical, que prácticamente es lo mismo, es el mismo, solamente que en los extremos lo mismo que lo que se está condenando. Hay que tener mucho cuidado, porque no solamente en este país, sino en el mundo se está provocando aquello, ¿no es cierto? Y aquello que ha de generar que de un extremo que salga al otro extremo, mayor confrontación. Yo creo que sí, este grupo de feministas o colectivos son las personas que se encargan de tomar estas políticas en sus manos y en acción, porque yo creo que hay poca participación de las instituciones, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las violaciones, de los abusos y del tema también de la prevención de los embarazos en las adolescentes, ¿no? A veces las políticas públicas y estatales no están bien, entonces como que estos colectivos son las personas que se encargan de poner, ¿no? Digamos en la palestra, o que la gente pueda visibilizar estos problemas que están presentes, ¿no? Yo ayer leía una información con relación precisamente a los embarazos en las adolescentes, y que se dice de 4 embarazos, de 5 adolescentes, 4 embarazos no son planificados. Entonces, ¿qué políticas también tenemos que hacer ahí? El aborto lo tenemos nosotros en nuestro país en índices bastante altos. No está permitido el aborto legal. ¿Qué propones tú con relación a este tema? ¿De qué manera se puede frenar aquello? La prevención. La prevención. Ya. Mira, te voy a poner un ejemplo. En España se preparan con cientos de cisternas para poder apagar los incendios que generan pirómanos en la época de calor. No, yo más bien preveniría y cuidaría el bosque para que no entren y no penetren los pirómanos, justamente incendiarlo antes que comprar las cisternas, ¿ya? Hay que cortar el problema del país, y yo creo que esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con que, como bien lo has dicho tú, las instituciones públicas, incluso las instituciones privadas que también se dedican a este tipo de aspectos, incursionen un poco más en las escuelas, incursionen un poco más incluso en las universidades para poder prevenir. Yo no estoy muy de acuerdo con que se vaya solamente a dar, digamos, una solución ya a la consecuencia de un problema que no se ha previsto, ¿no? ¿Se puede repetir? Lo tocábamos hace un momento atrás. Sí, mi madre, por ejemplo, feminista, desde que yo recuerdo, yo la acompañaba a las mujeres feministas, donde hablábamos de las mujeres, ¿no es cierto? Pero hay un feminismo que es moderado, que es razonable, un feminismo que propone, un feminismo que busca además la reciprocidad, la armonía y el equilibrio de la sociedad, y hay otro feminismo
socialismo también exacerbado, que es muy bien conocido por todo el pueblo, en sus actitudes violentas, en sus actitudes agresivas, en sus actitudes injuriosas. Entonces, como te digo, Silvita, tú sabes que a veces el remedio puede ser peor. Porque tú has vivido en una sociedad más, o has tenido una familia más matriarcal, ¿no? Yo también vengo de una familia así, o sea, donde la mayoría somos mujeres, y me preocupa mucho el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Mujeres que somos violentadas exteriormente y mujeres que somos violentadas también en el interior de tu misma familia, ¿no? Porque los abusos sexuales no solamente se vienen de afuera, ¿no? Las violaciones se dan en el dentro de tu familia, ¿no? Es increíble. Entonces me preocupa este tema y es por eso que yo te hacía estas preguntas, porque hemos conocido que el partido de Tuto Quiroga ha ido aumentando en cuestión de porcentajes, la misma población lo señala, ha aumentado la votación y tú estás como un buen candidato. Entonces, parte de tu tarea será precisamente de legislar, proponer leyes y que favorezcan obviamente a las mujeres. No, claro que sí, Tomás ya lo dijo, ¿sí? En caso de que con esto que quiero volver a hacer gobierno, se debe poner un ministerio de la mujer, ¿cierto? Para que se centralice, se focalice precisamente a todos los temas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, el tema incluso no solamente la parte de paridad o de oportunidades, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mujer. No, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, y bueno, creo que también la dupla, ¿no?, del presidente Tuto Quiroga y vicepresidente Tomás Ayarwi ha hecho posible de que ustedes puedan lograr también más adhesión. Tomás además es chuquisaqueño y bueno, representado y representa a nuestro departamento, y es por eso que también yo creo que va sumando. Pero yo decía al principio, ¿cuál es el discurso que tú utilizas cuando vas y visitas a distintas organizaciones, a grupos de jóvenes? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Serás tú solo un parlamentario que no podrá hacer nada porque va a haber muchísimos parlamentarios del partido oficialista, según las encuestas están casi en el 50%, ¿no? Es más, pero va a haber oposición. ¿Serás tu hombre solitario? ¿Qué es lo que harás tú? La disidencia, la diferencia, el cuestionamiento, siempre saludable, que haya alguien que te esté observando para decirle si las cosas las haces bien o las haces mal, incluso para que te señale el camino por donde tú deberías transitar, que te extravíe. Es una falacia aquello de decir que si no se vota por el movimiento al socialismo y sus candidatos uninominales no va a haber gestión para este departamento. ¿Por qué es una falacia? Los primeros municipios están en nuestro departamento, de los cuales 28 están a manos del Partido Socialista. La misma autoridad departamentaria del movimiento socialista. Es decir, de 30 autoridades entre municipales y de la gobernación, 29 son oficialistas, vale decir el